El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Rickshow. Hoy es sábado 13 de diciembre, os habla Javier Sánchez. Hoy arrancamos en Oslo con la aparición pública, tras más de un año en la clandestinidad, de la líder opositora venezolana María Corina Machado. Analizamos la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, que intenta dividir a Europa, y ponemos el foco en dos conflictos en los que ha estallado la violencia tras la firma de sendos acuerdos de paz auspiciados por Donald Trump: Tailandia y Camboya, y la República Democrática del Congo y Ruanda. La imagen de la semana captura las inundaciones que siguen asolando campamentos enteros en la Franja de Gaza, y también hacemos paradas en lo ocurrido en Bulgaria, Siria y Dinamarca. ¡Empezamos! El recorrido. María Corina Machado ha reaparecido en la escena internacional y ha puesto más presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Tras más de un año en la clandestinidad, la líder opositora logró salir de Venezuela con la ayuda de Estados Unidos y apareció el jueves en Oslo, un día después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que la Academia le otorgó por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela. En su comparecencia, Machado evitó pronunciarse sobre si apoyaría una eventual intervención militar de Estados Unidos, pero respaldó a Donald Trump y aseguró que sus acciones han sido decisivas para lograr que el régimen venezolano esté más débil que nunca. Desde agosto, Estados Unidos ha elevado la presión militar en aguas del Mar Caribe. Durante este tiempo, más de 80 personas que iban a bordo de supuestas narcolanchas han muerto. Trump ha admitido estar barruntando algún tipo de intervención en Venezuela, aunque los expertos se inclinan más por una operación encubierta que por una invasión terrestre. Uno de los movimientos más recientes fue el traslado frente a las costas venezolanas del portaaviones más grande del mundo. Tras las elecciones presidenciales, celebradas en julio de 2024, María Corina Machado ha vivido en la clandestinidad por temor a ser detenida por el régimen. Su reaparición en Oslo tiene un gran contenido simbólico y busca poner más aún contra las cuerdas a Maduro. Machado tachó al régimen de autoritario y denunció, en la línea de Trump, la fusión del Estado con grupos criminales como uno de los pilares que lo sostienen. La líder opositora ha expresado su voluntad de volver a Venezuela, pero de momento no está clara cuál será su hoja de ruta. Si quieres saber más sobre lo que está pasando en Venezuela, te recomendamos que leas el ensayo publicado en 5W por la periodista venezolana Luz Meli Reyes con el título «En Venezuela, las cosas siempre pueden estar peor». Nos fijamos ahora en Europa, que busca la forma de reaccionar ante el disparo contra su línea de flotación del que una vez fue su máximo aliado, Estados Unidos. Y es que desde hace décadas, Europa pierde cada vez más peso en el espacio geopolítico global, pero la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos le obliga a moverse. El documento, que sirve de guía para entender la visión que marcará la política exterior estadounidense de los próximos años, asesta a un golpe frontal contra la Unión Europea, a la que tilda de ser una región en decadencia. Acusa a la Unión de socavar la libertad y la soberanía y pisotear los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición, en la línea de los mensajes que ya había lanzado el vicepresidente J.D. Vance. Advierte también de la posible desaparición de la civilización europea como consecuencia de su política migratoria y, sobre todo, intenta dividir a Europa con un apoyo explícito a los partidos patrióticos, un eufemismo de las formaciones de extrema derecha. La nueva estrategia obliga a Europa a redefinir su lugar en el mundo y repensar la histórica alianza transatlántica. Esta semana, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, calificó algunos puntos del texto como inaceptables, rechazó la idea de que Europa necesite ayuda externa para encarrilar su futuro e insistió en la importancia de mantener los lazos entre ambas partes. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la alta representante para la política exterior, Kaja Kallas, también han reaccionado esta semana. En la misma línea que Merz, Costa respondió que los aliados no se amenazan entre sí con interferir en la vida democrática de los otros, mientras que Kallas tildó de ridículas las acusaciones sobre la falta de libertades en el continente. Las dudas siguen y no está claro el rumbo que tomará la Unión Europea. Y en otro orden de cosas, dos de los acuerdos de paz auspiciados por Donald Trump se tambalean en menos de una semana. La violencia volvió a hacer acto de presencia el martes en la frontera entre Tailandia y Camboya.
los combates dejaron al menos 22 personas muertas. En total, los enfrentamientos han causado ya el desplazamiento de más de 500.000 de personas. Se trata de la mayor escalada militar desde que en octubre ambos países firmasen lo que Trump describió como un acuerdo histórico. El mismo martes, Trump anunció que volvería a interceder para que cese la violencia. En mitad de la ofensiva, Tailandia disolvió el viernes el Parlamento con el pretexto de devolver la fuerza al pueblo y convocar elecciones generales en un plazo de 45 a 60 días. El conflicto hunde sus raíces en la época colonial. Hace más de un siglo que Camboya y Tailandia se disputan la soberanía de varios puntos a lo largo de la frontera. En paralelo, los combates también se han reanudado en otro conflicto mediado por Donald Trump. Unos días más tarde de la celebración en Washington de un frágil alto el fuego entre la República Democrática del Congo y Ruanda, la milicia M23, apoyada por Kigali y que ya atacó mientras se firmaba el acuerdo, ha tomado la ciudad de Uvira, una de las más importantes de la región de Kivu Sur. Al menos 400 personas han muerto. Por su parte, también Ruanda ha acusado al ejército congoleño de bombardear lugares próximos a la frontera. El Rickshow es posible gracias al apoyo de cerca de 4.000 suscriptores y suscriptoras que nos permiten contar el mundo. Súmate a 5W y ayúdanos a acercar el mundo a otras personas por menos de 5 euros al mes. La imagen. La imagen de la semana de Abdel Karim Hanna muestra a un grupo de palestinos intentando cruzar una calle completamente inundada a lomos de un burro en la localidad de Han Yunis, en el sur de la Franja. Las fuertes lluvias que azotan el enclave durante las últimas semanas siguen causando estragos en los improvisados campamentos de refugiados donde se aglomeran miles de personas. En un comunicado publicado hace unas semanas, organizaciones humanitarias advertían de la necesidad urgente de llevar a la franja al menos 300.000 casas móviles y tiendas de campaña para hacer frente al temporal. Pero a pesar de la tregua que entró en vigor en octubre, el ejército israelí continúa bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y disparando contra civiles. Durante este periodo, al menos 379 personas han sido asesinadas. Mientras tanto, Israel sigue adelante con sus planes expansionistas. Esta semana, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, dijo que la línea amarilla, tras la cual se han replegado las tropas de Israel y que cubre gran parte del enclave, delimita una nueva frontera para el país. Otras claves. Donald Trump materializa una de sus mayores promesas electorales. Aproximadamente 2,5 millones de personas han sido deportadas o han salido de Estados Unidos durante el último año como parte de la campaña de deportaciones masiva impulsada por Trump en su vuelta a la Casa Blanca. Aunque esto incluye deportaciones y personas que han abandonado el país, al menos sobre el papel, por su propia voluntad, la cifra supera cualquier expectativa. El año pasado, bajo la administración Biden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, también conocido como ICE, registró su cifra de deportaciones más elevada hasta la fecha. Entonces fueron más de 270.000 personas. Y en su intento por agilizarlas aún más, esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional firmó un contrato de casi 140 millones de dólares para dotar al ICE de su propia flota de aviones y no depender de empresas privadas. Y esta semana la generación Z ha tumbado a otro gobierno. Esta vez ha sido el turno del Ejecutivo búlgaro, encabezado por el primer ministro Rosen Celiakov. Miles de búlgaros, en su mayoría jóvenes, se echaron a las calles de todo el país para protestar contra la corrupción y las políticas económicas del gobierno. A principios de mes se hizo público un controvertido proyecto presupuestario de cara a 2026 en el que se planteaba una subida de las cotizaciones y del impuesto sobre dividendos justo un mes antes de que el país comience a utilizar el euro. El jueves hacía oficial la dimisión de Celiakov. En el horizonte está ahora la convocatoria de unas nuevas elecciones. Y el lunes se cumplió un año de la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad y la llegada de Ahmed al-Shara al frente del gobierno de transición tras 14 años de guerra civil.
Si bien es cierto que se han levantado parte de las sanciones internacionales y en algunas zonas han vuelto algunos suministros básicos como la luz y el agua, la situación del país sigue siendo dramática. Siria sigue dividida, el gobierno no controla la totalidad del país, la mayoría de gente se enfrenta a niveles extremos de pobreza y hambre, y gran parte de las infraestructuras civiles están destruidas. Y terminamos este repaso breve de noticias en Dinamarca. Allí el gobierno ha dado un paso más en su esfuerzo por enmendar la historia de esterilizaciones forzosas en Groenlandia que lleva cargando a sus espaldas durante décadas. Esta semana el Parlamento danés acordó por amplia mayoría indemnizar con más de 40.000 euros a miles de mujeres inuit que fueron obligadas a utilizar métodos anticonceptivos entre 1960 y 1991. Muchas de las afectadas en aquel momento eran adolescentes y en ningún momento fueron conscientes ni dieron su consentimiento para someterse a este tipo de tratamientos. Se estima que alrededor de 4.500 mujeres podrían recibir esta indemnización. Esta semana en 5W hablamos de protestas y Generación Z. Los jóvenes son la cara visible de las protestas en todo el mundo. Este nuevo ciclo de protestas bebe y se nutre de movilizaciones de la década pasada como la Primavera Árabe, las protestas en Turquía.